Muy bien, volvemos a la segunda parte de esta clase y vamos a continuar con los capítulos. Estamos haciendo una especie de resumen, pero también de reflexión, de análisis y poder ir captando cada detalle. Ya habíamos mencionado dos aspectos que debemos tomar en cuenta para las exposiciones. Una tiene que ver con la predestinación, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con esa fórmula que habla sobre la Trinidad, asumiendo el aspecto sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, eh, más allá de aspectos, lo vamos a ver al final para ya quedar y concretar con algunos aspectos que toman estos primeros cuatro capítulos, ¿no? También esto es decir, los decretos de Dios es uno de los temas que habría que trabajar bien. Y otro también, al, cuando habla acerca de la Trinidad, a ver cómo está esta parte de Dios, creo, la parte de Dios, esta, capítulo 2, ¿no? De la Santísima Trinidad. Ese es el aspecto que queda ahí pendiente, ¿no? Y lo de la creación también, bueno, es otro tema ahí en debate con respecto a al aspecto si es literal o no literal, ¿no? Por lo menos la Confesión de Westminster asume que hay una literalidad de esa tarea. Eh, el capítulo 5 ahora corresponde a la providencia, ¿no? Entonces, el artículo 5 tiene que ver con el aspecto sobre la providencia. Y tiene aquí el título de la providencia. Y nos dice aquí, Dios, el gran creador de todo, sostiene, primero, que dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a las acciones y las cosas, ¿no? Eh, Esa es la disposición, pero que también había que aumentar aquí un elemento eh, para que no se se entienda como que esto es un determinismo, ¿no? Dios no es determinista. Los dioses griegos sí lo eran, ¿no? Donde ellos dictaban cada cosa debía ser como ellos querían, ¿no? Número dos, desde las más grandes hasta las más pequeñas, dice aquí, tiene que ver con el aspecto de la vida. En cada Dios está metido en cada situación, en cada digamos, actividad de la vida humana, ¿no? De la naturaleza y de la vida humana. Esto nos plantea una cosa interesante, que no es el concepto que se tiene desde la Edad Media y que ha afectado a la Iglesia Evangélica también, la idea de dividir las áreas humanas con el área divina, ¿no? Entonces se diferencia, ¿no? Lo que corresponde a lo divino y lo que corresponde a lo humano. Esto los sociólogos de la religión le llaman así, le conocen como lo sagrado y lo profano, ¿no? Entonces, una cosa es la temporalidad, lo profano, dice, las actividades que corresponden al ser humano, que es netamente del hombre. Y lo otro es las acciones del hombre que dedican a la divinidad, ¿no? Es decir, al aspecto de la adoración, la liturgia, el rito y todo eso, ¿no? Aquí la Confesión de Westminster está rompiendo con esa idea, ¿no? Porque pone que todo lo sostiene Dios, ¿no? Todo lo dispone, todo lo gobierna, ¿no? Acciones, cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. ¿M? Entonces, nada escapa al control y al propósito de Dios y digamos, a aquello que él ve, ¿no? De paso, eso sí, lo tenemos de forma general en todo
todo el cristianismo, ¿no? Eh, que Dios pues lo ve todo, ¿no? Y lo conoce todo también, ¿no? Pero, ya hemos dicho, la distancia de los espacios, ¿no? De lo que es lo humano y lo que es divino, entra en juego y eso hace que pareciera que Dios pues está limitado y que hay cosas que se le escapan o que algo, o hay cosas que Él no determina o cosas que no toma en cuenta, ¿no? Que son parte del ser humano. Y eso no es así. La Confesión de Westminster entonces nos plantea que todo tiene que ver con Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con su sabia y santa providencia, ¿no? La providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para el avance de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Ya? La providencia. Dios es el que provee, Dios es el que eh, plantea las cosas. Todo ocurre con él. Como dice algunos, no hay coincidencia, sino diosidencia, dicen algunos, ¿no? Bueno, la providencia viene a ser esa idea de la diosidencia, ¿no? La diosidencia, ¿no? Eh, la providencia es que es eso que Dios hace, ¿no? Anteladamente, que ve, ¿no? Lo que está hacia adelante y lo que está sucediendo y por suceder también, ¿no? Bien, entonces ahí están los textos bíblicos. El segundo punto de este capítulo dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, porque cuando estamos hablando de la providencia, está la primera parte, plantea la idea de Dios como creador y sostenedor de todo. Ahora habla de la presciencia también, o sea, del conocimiento antelado de Dios. Y la presencia y decreto de Dios, ¿no? Que implica también su manifestación soberana. Quien es la primera de todas las cosas, sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea libre o contingentemente, ¿no? Es decir, que Dios también está en medio de la contingencia también, ¿no? Y eso creo que lo manifiesta el pensamiento de Filófono cuando estábamos hablando en algún momento eh, sobre, sobre Dios en la esfera de la no contingencia en la eternidad, pero cuando el Señor entonces se encarna, ¿no? Entra al espacio de lo contingente, es decir, a lo humano, que la contingencia tiene que ver con lo humano, todo aquello que va ocurriendo y que nosotros manifestamos como que acciones, ¿no? Que en algunos casos esas acciones son libres, aparentemente. Por ejemplo, podemos decir las revoluciones, las enfermedades, eh, este, los destapes, los gobiernos, cómo sale un gobierno y cómo entra otro, ¿no? Cómo cambian las situaciones. Eso aparentemente tiene que ver con la libertad del ser humano, ¿no? Pero también tiene que ver con la contingencia o el propósito que Dios tiene de una u otro modo, ¿no? Bueno, aquí entonces tenemos ese segundo punto sobre la presciencia y el decreto de Dios. Dios entonces eh, aquello que ha propuesto, ¿no? Va a suceder inmutablemente e infaliblemente, ¿no? Pero también las ordena, como dice, de acuerdo a que puede suceder conforme a la naturaleza de las cosas también secundarias, es decir, no lo primario. En lo primario, dice, en lo primero es infalible, pero en lo secundario, entonces puede haber dos propuestas, o sea, la libre expresión, la libre determinación de las cosas o la contingencia, en donde hay que, aparentemente las cosas aparecen de pronto
alguna solución o aparece alguna respuesta que no teníamos o que sale como una contingencia, ¿no? Eh, Bien. Tercero es que en su providencia Dios tiene lo que se llama la providencia ordinaria, ¿no? Que hace uso de medios. Ya, a pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca, ¿no? Porque Dios es soberano, ¿no? Eh, entonces, cuando estamos hablando acerca de del uso de medios o formas, ¿no? Ya, usa diferentes formas y medios, ¿ya? Lo hace de acuerdo a a lo que él quiere para obrar libre de ellos, ¿no? O sobre ellos y contra ellos también, ¿no? Entonces, mm, no hay, para Dios no hay este aspecto, a ver, eh, eh, que, que los medios, que la justificación sí, hay un pensamiento con respecto a esto, ¿no? Que dice que los medios producen, entonces, cualquier medio que uno haga, no importa que sea, ya se justifica, ¿no? ¿No? Creo que por ahí va el pensamiento ahorita. No recuerdo exactamente, literalmente lo que se aplica en este caso, ¿no? Ahí está, el fin justifica los medios, ¿no? Esa es la idea que plantea, ¿no? El fin o el objetivo. El fin justifica los medios. Pero en este caso, Dios no justifica los medios. Puede utilizar, lo puede usar libremente o puede estar por encima de ellos o contra ellos, según le plazca. Entonces, Dios no funciona esa idea de que el fin justifica los medios, ¿no? En el hombre plantea eso, que también eso debe ser relativo porque no es así, no siempre se manifiesta o se puede aplicar a todas las cosas, ¿no? Eh, Especialmente cuando se trata de justicia, por ejemplo, cuando se trata de derecho, cuando se trata de la verdad, cuando se trata de la ética, cuando se trata de la honradez, cuando se trata de la integridad, en fin, todo este tipo de cosas que son importantes también para un desarrollo de la vida y sobre todo de desarrollar todo con el sentido y el propósito de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene principios, hay puntos importantes que tenemos que tomar y desarrollar para, para no hacer, digamos, cosas que justifiquen finalmente, no importa lo malo que hago, pero final el resultado va a ser bueno. Eso no es tampoco adecuado, ¿no? Sobre todo en cuanto a cómo hacemos si quebrantamos leyes o normas, ¿no? Y sobre todo si hay normas que correspondan, ¿no? Porque hay leyes y leyes también, ¿no? ¿No? Si no, miremos el caso de cuando en los países, en tiempo atrás, en algunos países donde estaba cerrado y un sistema de gobierno cerrado, no se prohibía la Biblia, ¿no? Y entonces algunos hermanos contrabandeaban Biblias, ¿no? Eso uno puede decir que eso es delito, ¿no? Pero en este caso no sería un delito, ¿no? Delito para ese sistema. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, ¿no? Estaba prohibido. En ninguna otra parte el, el llevar Biblias o llevar Biblias a un país, ¿no? O promocionar la Biblia no está prohibido. No debe ser prohibido porque eso es parte de la libertad del ser humano, ¿no? De sus creencias, de sus decisiones, ¿no?
Entonces, si un país dice lo contrario, entonces es eso más bien es contrario a las normas, ¿no? Entonces ahí sí puede haber la posibilidad de esto que, que se dio también en algunos países en donde misioneros tuvieron que llevar Biblias, ¿no? Camufladas porque se necesitaba, ¿no? Ese es un ejemplo. O el caso que sucedió en Alemania también, ¿no? Cuando se salvaban judíos, ¿no? Para que no estén en los campos de concentración, ¿no? Varios casos como esos, ¿no? El caso de Corrie ten Boom, el caso de Schindler, ¿no? Y bueno, otros personajes que también hicieron lo mismo y que pudieron hacer que salvar a muchas personas, ¿no? De una muerte segura, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto. Bueno, entonces, el, el todo el poder todopoderoso y la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo es por un mero permiso, sino que los ha unido a ellos con la más sabia y poderosa atadura, ¿no? Ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propósitos, fines y fines santos, ¿no? Pero de tal modo que lo pecaminoso proceso de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor, aprobador o aprobador del pecado, ¿no? Esto ya hemos dicho también tiene que ver con el concepto que nosotros manejemos de pecado para tomar en cuenta ese aspecto. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿No? Eh, bueno, ahí está el asunto de la sabiduría de Dios, sabiduría inescrutable y su bondad infinita que aplica, ¿no? En la creación, ¿no? Que nos da entonces que se manifieste en la calle y en todos los pecados de los ángeles y de los hombres. No hay pecado humano que Dios no pueda perdonar, ¿no? Ni hay pecador, por más terrible que sea, que no tenga la oportunidad también de ser salvo y ser redimido. ¿M? Hay casos de personas que han hecho de su vida una miseria y, y un dolor horrible, pero que Dios ha tenido la misericordia, se la extendió a estos y estas personas han sido transformadas, han sido liberados de esa mala manera de vivir. Y estamos hablando desde una manera mm, totalmente radical, ¿no? Eh, Creo que aquí podemos hablar acerca del caso de Nicky Cruz, ¿no? Un hombre joven que cuando joven él había sido parte de las pandillas de Nueva York y llegó a ser uno de los jefes de los clanes y también jefe de casi todos los clanes en las calles de Nueva York, ¿no? Derramando sangre, ¿no? Y un hombre sin amor, ¿no? Sin despiadado por completo, sin conmiseración, pero que Dios fue obrando en él, ¿no? A través de un predicador que fue perseverante y que también estuvo de alguna manera, eh, digamos, entregado a Dios totalmente, ¿no? Totalmente, que inclusive dispuso su vida ahí, ¿no? Porque el haber ido a buscar a estos pandilleros, ¿no? Que eran unos delincuentes juveniles de esa época, ¿no? Terribles, ¿no? Que fueron dolor en Nueva York en ese tiempo, ¿no? Ir allá es una locura, era simplemente ir a la muerte, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Este predicador, este pastor, pudo hacer su obra y al final gana a este joven, ¿no? Y este joven luego se llena de amor.
Y este joven sigue predicando y hablando acerca del amor de Cristo y ahora ya tiene sus añitos, ya creo que tiene, por lo menos ya tiene cerca de 80, si no tiene ya más de 80 años, ¿no? Más de 80 años debe tener, pero sigue hablando del amor de Cristo y de cómo el Señor lo sacó de ese lodazal, ¿no? Entonces, se aplica ahí. Ese es el caso y hay muchos otros casos que en este momento, bueno, no los vamos a repetir o no vamos a hablar acerca de ellos porque sería pues pasar casi toda la noche, ¿no? Comentando y dando testimonio de aquello que Dios ha obrado en personas, transformándolos de tal manera que ahora pues son todo lo contrario y uno si hubiera conocido a esa persona, ¿no? Como era antes y ahora, pues se asombraría, ¿no? Y algunos inclusive no lo creen, pues, ¿no? No creen, parece algo incrédulo, parece una novela, ¿no? Parece una cosa de cuento, de ficción, ¿no? Pero Dios hace maravillas, ¿no? Bien, el quinto punto de este artículo de la providencia o de este capítulo de la providencia es, dice así, el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos, ¿no? Los que están de la fuerza oculta, de la corrupción y el doblez de sus corazones para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otras muchos fines santos y justos, ¿no? Hablando entonces del Dios justo y benigno, ¿no? Que tiene de alguna manera la paciencia, ¿no? De probarnos también. Es un Dios que prueba también, ¿no? Es un Dios que está esperando, ¿no? Que el pecador proceda al arrepentimiento. Está como el, el padre pródigo, ¿no? ¿No? Recordando esta parábola mal llamada el hijo pródigo, porque realmente el que pródigo fue el padre, ¿no? Cuando el hijo malgastó todo su dinero, se fue a parrandear, a vivir en pecado y en la inmundicia, aún con eso, el padre eh, se dolía por esa condición, pero anhelaba ver a su hijo volver. Y él soñaba con eso, ver llegar a su hijo, restituirle, darle nuevamente su nombre, ¿no? Y considerarlo otra vez, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Pero esa actitud es justamente la actitud de Dios, ¿no? La actitud de Dios. Por eso podemos hablar del Padre benigno, Padre benigno. No solamente el Padre benigno en la práctica de la oración, esta que aprendimos nosotros en la casa hogar Betania, me acuerdo cuando estuvimos un tiempo por ahí con mi esposa dirigiendo en la administración, y que a los hermanitos, a los ancianos, a la hora del desayuno y a la hora del almuerzo también y el noche, siempre cantaban una oración o un tipo de oración, pero cantado, ¿no? Por supuesto también venía la oración, pero venía este canto, ¿no? Del Padre Benigno. Padre benigno que en el cielo estás, gracias a Dios te damos por el pan que das. Ya, bueno, más o menos por ahí está eh, la letra de ese coro que ya muy poco se canta. No sé si en las familias, de repente en las familias más antiguas del mundo evangélico, posiblemente esté presente este, este coro tan especial del Padre benigno. Bien, pero tenemos entonces aquí el hecho de Dios justo y benigno, ¿no? Que está esperando entonces.
A veces hay disciplina de parte de él, sí. Dios dice que al que ama castiga, que Dios al que ama disciplina. Y al que no disciplina, pues entonces no lo tiene por hijo y hay que dudar de eso, ¿no? Eso me hace acordar una hermana que decía que eh, en la oportunidad que no te decía estaba preocupada. Y yo decía, ¿por qué te preocupa? Bueno, no me ha pasado nada, todo ha sido bendición, pero me preocupa el hecho de que no tenga pruebas. No ha pasado nada malo, ¿no? Y eso sí me preocupa, porque ella decía, Dios debe siempre, te trata por medio de las pruebas. Y es verdad, claro, de repente esta hermana exageraba un poquito, pero lo cierto es que Dios sí, sí actúa. Dándonos también un poquito, nos suelta, pero también nos toma de tal manera que comienza a ponernos en el fuego, ¿no? Para purificarnos, ¿no? Para limpiarnos. Otras veces nos suelta también, ¿no? Nos suelta, y por eso aquí plantea ese aspecto, ¿no? Eh, Muy bien. Dios entonces actúa de manera multiforme, ¿no? Y hay tentaciones multiformes también, variadas, ¿no? No hay una sola, a veces pensamos que hay una sola y por otro lado, como evangélicos también hemos planteado que las tentaciones pues las vemos a todos lados, ¿no? Por todos lados. ¿No? Al diablo se le ve por todos lados y ese es un problema también de connotaciones graves, ¿no? Porque no debemos ver al diablo en todas las cosas, ¿no? Eh, que por ahí viene un manito, una manita, ese es el diablo, o que ese que está en la esquina, no, no me va a hacer daño, o que Dios, el diablo esté utilizando. Entonces hay cierto temor al diablo siempre. No, nuestro temor debe ser a Dios en el sentido del resguardo y la fidelidad a Él. Y Él también, entonces, con su justicia y su amor benigno, va a hacer que procesemos todas las cosas y nos va a hacer crecer, desarrollar y, por supuesto, nos va a limpiar. Vamos a salir de esa situación, a eso que se conoce también como un proceso de santificación. Entonces, en ese proceso de santificación, pues van a haber problemas. En ese proceso de santificación, Dios va a disciplinarnos, ¿no? Y ojo también aquí, debemos romper con esa idea de que la disciplina es castigo, o no es castigo. Creo que también hay un capítulo sobre la disciplina, ¿verdad? Cómo se debe realizar esa disciplina. Pero no, no, eso es para corrección, no es castigo, no es castigo. En las iglesias lastimosamente se ponen así, ¿no? Alguien está en disciplina, lo ponemos en la última banca, lo ponemos a un costado fuera de la comunión de los demás, ¿no? Y como que en ese tiempo de disciplina lo tenemos marcado, ¿no? ¿No? Hay orden inclusive dentro de la congregación o hacia la congregación de cuál debe ser la actitud que ellos tengan acerca de ese hermano o hermana que está en esa situación. Y no podemos nosotros hacer acepción de personas desde esa perspectiva. Si alguien ha caído y ha pecado, pues entra en disciplina en el sentido de su restauración, ¿no? En su formación. Pero bueno, eso es un tema también importante. Ya estás tratando un tercer tema aquí, ¿no? Tercer tema importante que lo podemos desarrollar con respecto a esto. Está en el capítulo, vamos a mirar acá, en cuanto ve, capítulo 30, la disciplina eclesiástica. Ahí está. Ahí creo que se puede trabajar eso y ver qué cosa es lo que la Biblia nos muestra acerca de la disciplina. Ahora vamos al punto 6 de este capítulo. Miren, todavía estamos en un capítulo, nos faltan tres, por lo menos en este aspecto de trabajo que estamos realizando para hoy.
En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia por la cual podrían haber alumbrado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino también algunas veces les retira los dones que ya tenía y los expone a cosas como su corrupción que da ocasión al pecado y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo, al poder de Satanás y por tanto sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Aquí podríamos pensar también que está hablando del apóstata, y parece que fuera desde esa perspectiva, ¿no? No lo menciona de ese modo, pero habría que volver un poco más en todo caso y también ver los textos que están aplicándose aquí para, para este aspecto, ¿no? Eh, Ahora, nosotros estamos analizando, ya hemos dicho, cada aspecto, no de forma literal, ¿no? Aunque en la experiencia que hemos tenido de las pruebas para evangelista y para la ordenación de pastor, cuando se trabaja el formato de las preguntas para la confesión de Westminster, siempre sale una frase, ¿no? Con una palabra que falta y uno tiene que llenar esa palabra, ¿no? Eh, Eso aparece casi en en todo el formato, ¿no? Entonces aparece un artículo o aparece, sí, un capítulo, ¿no? Es su inciso y la frase de pensamiento que faltan palabras y hay que llenar las palabras, qué palabras correctas deberían estar ahí. Y eso se necesita memorización. En todo caso, también aprender de memoria toda la confesión de Westminster. Y eso no es tan fácil, ¿no? Y estoy haciendo pensar en mejor. Entonces creo que sería también interesante que en ese momento, bueno, posiblemente vaya a haber un cambio con respecto al examen y poder tener más bien el enfoque de qué entendemos en cada capítulo, qué cosa es lo que nos está dando a conocer la confesión de Westminster, ¿no? Y entonces aquí plantea entonces que Dios, este, que es juez, ¿no? Justo, dice, ciega a veces o endurece a los hombres, como endureció a Faraón, ¿recuerdan? ¿No? En la Biblia encontramos muchos casos de cómo Dios endurece el corazón de ciertas personas. El corazón de Saúl también fue endurecido, por ejemplo, ¿no? Y así, el corazón de Caín también, ¿no? Eh, y cuando decimos que Dios lo ha hecho, no estamos hablando, no estamos echándole la culpa a Dios directamente, sino que estamos hablando de la actitud que han tenido estos hombres, pero que tienen que ver con Dios, ¿no? Y que de hecho Dios ha permitido esta situación y en ese sentido estamos trabajando este aspecto, ¿ya? A veces Dios niega la gracia a algunos, ¿no? Y sino también le retira, dice, los dones o las capacidades. Cuidado, eso está hablando de apostasía, como le digo. Y sería también otro tema, trabajar en apostasía, ¿no? En fin, ahora el 7. Así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella, ¿no? Entonces la providencia es en general a todas las criaturas, pero en modo general es a su iglesia, es decir, a los creyentes, ¿no? Entonces Dios es proveedor de todos, ¿no? Pero de forma especial a los creyentes. El capítulo 6 ahora, la caída del hombre y del pecado y de su castigo. Aunque la providencia, si se dan cuenta, nos ha llevado más tiempo, ¿no? Eh,
Vamos a mirar el capítulo 6 menos, el 7 también, y el 8 sí tiene más o menos, ¿no? Pero vamos a mirar, a seguir a este aspecto, todavía nos falta. En la primera parte, ya terminamos un poquito antes. Este espacio esperamos también que podamos cubrir, así que nuestro hermano que va a estar controlando el administrador que está haciendo estas pautas de las clases, entonces pueda incluirlo bien exactamente para que se cumpla en el formato del tiempo que tenemos aquí de estudio. Bueno, capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Entonces aquí este capítulo habla de esa terrible situación en que el hombre quedó cuando, cuando desobedece a Dios. Es decir, está hablando de la caída, la caída. Nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido, que hizo Dios conforme a su sabio y santo propósito permitir este pecado habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria. ¿Qué cosa ordenó para su propia gloria? Es para a los hombres, pues, a su creación. Así que este es el pensamiento inicial, es la idea que se va planteando y es el punto o el artículo uno, ¿no? Que Dios entonces, perdón, nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces fueron tentados, ¿no? ¿No? Y pecaron, ¿no? Y hablan del fruto prohibido. No, acá no es manzana, eso se debe a una mala interpretación o, digamos, de una interpolación de la palabra que tiene que ver con el fruto, ¿no? Con el fruto. Ya. No sabemos fruto de qué árbol o de qué especie de fruto es, simplemente dice que es el fruto, no, el árbol del fruto o el fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Del conocimiento del bien y el mal, más bien, del conocimiento del bien y del mal. Algunos también le llaman la, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero recordemos, ciencia y conocimiento están relacionados aquí. No está hablando de la ciencia, es decir, que la ciencia es em, digamos, la capacidad o la ocupación que tiene que ver con el pecado, con la maldad. No, no. La ciencia de hoy, o sea, todo lo que sea científico tiene que ver con la investigación, con la actitud humana para descubrir el universo en su funcionamiento, ¿no? En su desplazamiento, en su desarrollo y cómo también el hombre puede establecer la mejor forma de extender ese conocimiento para su mejor hábitat, ¿no? Para su seguridad en esta tierra. Bueno. El punto 2. Por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios. El hombre originalmente tenía comunión con Dios, ¿no? Eh, Podríamos decir que tenía vida, vida en abundancia, no había peligro en ese sentido. Tenía una relación profunda con Dios, ¿no? Ya, eh, pero al pecar, ¿no? Quedaron muertos, ¿no? Muertos en el pecado, ¿no? Y, y también quedaron totalmente corrompidos, ¿no? En todas las facultades y partes del alma y el cuerpo, en todo, ¿no? Este concepto de Westminster nos habla de esa total depravación humana, ¿no? Entonces el hombre con respecto a la caída, con respecto al pecado, ha quedado degradado delante de Dios. Esa es la condición en que nos encontramos, cualquiera que sea el hombre. No está hablando si es un hombre religioso, si uno que se comporta bien, al final tiene esa naturaleza humana, porque es inherente al hombre, ¿no? Esa condición, ¿no?
De eso se ven algunos que luchando con respecto a que si Jesús tenía esta naturaleza pecadora, ¿no? ¿No? Eh, Él fue afectado por el pecado original. Pareciera que no, ¿no? Eh, pero que de alguna manera la naturaleza pecaminosa estuvo presente, bueno, como todo ser humano tiene esa capacidad o tiene, digamos, ese efecto, ¿no? Efecto del hecho de ser humano, ¿no? Eh, pero Jesús lo tenía. Hay algunos dicen que no, otros dicen que sí. Si ha sido verdadero hombre, también entonces su condición humana, ¿no? Afecta al pecado también, ¿no? Porque toda naturaleza humana es afectada por el pecado. El único problema o la única cosa es que Jesús, pues, no pecó, ¿no? No tenía ninguna mancha de esa perspectiva, ¿no? Bueno, eso queda y eso queda también para un debate, porque en realidad es una cosa grande, ¿no? Y no estamos hablando aquí, ojo, que Jesús pecó, no, no, Jesús, en ningún momento el texto bíblico nos muestra algo, algo parecido, ¿no? Pero ¿cómo podemos conjugar su naturaleza humana, sino en referencia a la condición limitada en la que se sometió, ¿no? Para manifestarse, ¿no? Bueno, lo tercero es, siendo ellos el tronco de la raza humana, la culpa de este pecado les fue imputada. Y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. Esto quiere decir que todos, todos hemos recibido la culpa del pecado, ¿no? ¿Mm? La culpa del pecado fue imputada a todos los seres humanos, ¿no? Porque se transmite, ¿no? A su descendencia, ¿no? A toda la descendencia humana. Todo ser humano transmite eso a sus congéneres, ¿no? A sus descendientes. No, no escapamos entonces de esa condición, ¿verdad? Por más que nos limpiemos o por más que nos consagremos, va a suceder, porque eso está marcado ahí, ¿no? El tronco del ser humano, ¿no? Está bañado por el pecado, se le imputa pecado, su condición, su naturaleza pecaminosa es la naturaleza por la cual el hombre se desarrolla, ¿no? Muy bien, ahora, el cuarto punto de esto es que de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien, ¿no? Es decir, por iniciativa no podemos hacer el bien. Sí, hacemos el bien, seguramente que hay algunos que hacen el bien, pero no por la propia iniciativa, ni tampoco ese bien sirve como, digamos, visa o carta de ciudadanía para entrar directamente a la Trinidad, ¿no? No, no tiene valor en ese sentido, ¿no? Entonces, también es enteramente inclinado a todo mal, ¿no? Inclinado a todo mal. Romanos 3 10 al 12 nos marca eso. Pablo tiene una tesis acerca de eso, ¿no? De la degradación del hombre y cómo se prostituyó, se malogró y cómo manifiesta la maldad, ¿no? Eh, Ahora, a pesar de eso, sí se proceden todas nuestras transgresiones actuales, ¿no? De ahí proceden nuestras eh, transgresiones, ¿no? De esa corrupción original a la que todos somos afectados, aunque hay teorías acerca de que algunos, que fue Adán y Eva los que tienen ese pecado, pero que no, sus descendientes no lo tienen. Entonces los hombres de ahora no lo tienen. Pelagio creo que hablaba acerca de eso, de esa situación. Suponía que el hombre buscaba el sumo bien,
y que la bondad era inherente en el hombre. Entonces, eh, eso está como respaldo en su vida. Pero ¿en dónde llega entonces la maldad? Ah, eso viene con el desarrollo en la sociedad, dice, ¿no? ¿No? Entonces la sociedad te corrompe. Es lo que algunos plantean, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Eh, que el hombre no es malo, dice, ¿no? La sociedad lo corrompe. La sociedad lo corrompe. Pero no es así. Es más bien, como que el hombre es malo, entonces se denota corrupción en la sociedad como resultado de esa maldad humana, ¿no? Ahora, seguimos aquí, aquí el sexto punto, ¿no? Todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de justa ley de Dios y contraria a ella, por su propia naturaleza, trae culpabilidad sobre el pecado, por lo que éste queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley. Por lo tanto, sujeto a muerte. Y con todas estas muertes espirituales o miserias espirituales temporales y eternas, ¿no? Bien, son entonces miserias espirituales, miserias temporales y miserias eternas, ¿no? ¿No? El hombre está sujeto a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Por la transgresión, ¿no? ¿No? Eh, entonces la transgresión a la ley de Dios y contraria a ella, ¿no? Entonces trae culpabilidad sobre el pecado, ¿no? Sobre el pecador, ¿no? Eh, el pecador que está en esa condición está bajo la ira de Dios. Todos hemos estado bajo la ira de Dios en algún momento a causa de, de ser gobernados por nuestra naturaleza vieja, ¿no? La naturaleza pecaminosa. Bueno, entonces aquí eh, ya entendemos, se está hablando de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Este tema creo que fue el primero, la actividad no el pecado y también la predestinación. Son dos cosas que todavía están ahí en el camino y también hemos planteado el asunto de la providencia y la predestinación también como un elemento importante, ¿no? 7 horas para ir avanzando. Y no sé si vamos a quedarnos en 7 o pasamos al 8 también. Bueno, esperamos hacerlo. Todavía creo que queda todavía algunos minutos. Vamos adelante. Ya. En cuanto al pacto de Dios con el hombre, eh, la confesión de Westminster habla del pacto de Dios. Ahora, como primer punto, dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia a su creador. Sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o su galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Dios se manifiesta por medio de pactos, ¿no? Dios es el proveedor de pactos y la Biblia está marcada por eso, ¿no? Dios establece su pacto con el hombre. Eh, y aquí hay una clara decisión y hay que también denotar otra cosa aquí. Cuando la Confesión de Westminster se hizo y planteé este aspecto del pacto de Dios, ¿no? eh, que plantea también la base para la teología del pacto, ¿no? No existía esa otra contraparte o ese análisis que luego se ha hecho famoso dentro del mundo evangélico, que es esa mirada de la Biblia desde las perspectivas de parcelamientos, ¿no? De etapas de parcelamiento que se conoce como dispensación, ¿no? Las dispensaciones siempre terminan en fracaso, ¿no? En el fracaso del hombre. Y Dios pues tiene que eh, enmendarle la plana y comenzar de nuevo, ¿no? ¿No? Con otra manera de intervenir en las cosas de Dios, o las cosas del hombre, perdón, ¿no?
Dios. Entonces, buscando la forma o buscando la contingencia, ¿no? Se le escapó de la mano tal cosa o hubo tal daño, entonces vamos a tratar de corregir eso. Esa es la idea del dispensacionalismo, ¿no? Que pone, por ejemplo, la gracia como límite, ¿no? Que hay un límite en la gracia, que cuando llegue digamos, el número de los salvados, ahí termina, ¿no? Pero la gracia no termina, pues la gracia es eterna, ¿no? Y no implica números, ¿no? Ni tampoco quienes se pierden o quienes se salvan. Aquí está hablando de otra dimensión, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces el pacto es el camino a seguir. El pacto es el propósito de Dios para acercarse al hombre, eh, que en su tiempo demanda el Señor para una mejor relación y interrelación de su pueblo con Dios, ¿no? Ojo que aquí cuando estamos hablando del pacto o de la ley, no estamos hablando de cumplir ritualmente los requisitos o cumplir con la religión, ¿no? Con los elementos básicamente que queremos nosotros de alivio de conciencia, ¿no? No va por ese camino el asunto, ¿no? Eh, Segundo, entonces el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en que se prometía a la vida de Adán y también en esta a, a su posteridad, ¿no? Y en esta su posteridad también, bajo la condición de una obediencia personal y perfecta, que no tenía que obedecer, no tenía que, había que tener cuidado, ¿no? Porque si el hombre desobedecía, entonces perdía su condición, ¿no? El pacto es fundamental en este plan, ¿no? Y hay que elaborar entonces un trabajo de investigación sobre el pacto. ¿Qué implicancias tiene el pacto de la redención? ¿Qué implicancias tiene la, mm, el pacto de Dios, cómo se manifiesta, ¿no? Y cuánto digamos, de pertinente tiene para nuestros días, ¿no? O mejor dicho, cuán pertinente es para nuestros días, ¿no? Lo tercero, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida eterna, que mediante aquel pacto por el que agradó Dios hacer un segundo pacto, ¿no? Llamado comúnmente el pacto de la gracia, ¿no? Antes estaba el pacto de la ley, ¿no? Según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y la providencia de su Espíritu. Eh, También del Espíritu Santo, ¿no es cierto? A todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así su voluntad, ¿no? ¿Ya? Y la capacidad de creer. Bien, entonces ahí está una garantía de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como marca, y ahí está el pacto, ¿no? El pacto. Creo que deberíamos enseñar un poco más acerca del pacto en las iglesias, predicar acerca de eso. Están ajenos, pues, porque esto, y hemos dicho, lo ven como obsoleto. Pero estamos revisando aquí que hay algunas cosas que, claro, se tienen que renovar o actualizar para nuestro tiempo, pero en esencia, los temas que trata son pertinentes y son adecuados como para la vida cristiana, ¿no? También otro de los elementos que decíamos que el hombre, por su caída, se hizo incapaz, ¿no? Para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, ¿no? Llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores, ¿no? Y la vida y la salvación por Cristo, exigiéndole la fe en Él para que puedan ser salvos.
¿ya? Y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándole así su voluntad. Bueno, ese es el propósito de Dios, de creer en Cristo, y inmediatamente el Espíritu Santo nos sella, ¿no? Viene a nosotros. Cuarto, este pacto de gracia propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento con referencia a la muerte de Jesucristo, el testador y a la herencia eterna, como todas las cosas que están pertinentes, ¿no? O que pertenecen, ¿no? Y están ligadas de alguna manera a este pacto también. Lo quinto es que este pacto no era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el Evangelio, ¿no? Era lo mismo. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, cordero, paz, otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todo señalaba al Cristo que había de venir, ¿no? Ese era el sentido, todo apuntaba a Cristo. Dos, eran suficientes y eficaces en el tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y verificar a los elegidos eh, de la fe, a los elegidos de la fe, ¿no? O a los elegidos en la fe, en el Mesías prometido, ¿no? Es entonces elegidos en fe, ¿no? Por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en el Mesías prometido. Pues, eh, quien tenían en quien tenían plena sumisión o remisión de pecado y en el Mesías prometido también, ¿ya? Por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, entonces aquí está hablando de ese sacrificio. La gracia implica también el sacrificio y creo que nos marca muy bien este hecho, ¿no? La obra de Jesucristo. Y está bien marcado aquí, ¿no? Sexto, ¿no? Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, ¿no? Eh, Cristo tuvo la esencia divina, ¿no? Eso es lo que dicen los testigos de Jehová y a veces no lo entendemos. Pensamos este, que cuando está diciendo que tiene sustancia o esencia divina, entonces no es Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Ya? Que ellos dicen que Jesús no es Dios, pero sí tenía la sustancia divina. Pero si tenía la sustancia, la esencia divina, entonces es Dios. Pues esa es una contradicción, ¿no? Que me parece que ahora ya no lo repiten si es que se han dado cuenta del error, ¿no? Eso les digo porque eso está en las Biblias de los testigos de Jehová, ¿no? Ya está en sus Biblias, básicamente, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí? Mm. Eh, Dice entonces que con Cristo la sustancia fue manifestada, las ordenanzas por las cuales se ministran este pacto son la predicación de la palabra, uno, la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Esos dos elementos son los que se resaltan en cuanto a este pacto con Dios, ¿no? Al pacto de Dios, ¿no? El pacto de Dios con el hombre, ¿no? Porque es el pacto de Dios, no es del hombre. Dios pacta con el hombre, que es diferente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones y así a los judíos como a los gentiles con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Y se le llama, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿no? Ahí está la manifestación de esa gracia. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes,
¿no? En sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Le he puesto acá. Pero se trabaja dispensación desde otra manera, no es la teoría dispensacional que aparecía, hemos dicho, posteriormente, ¿no? Los hermanos de Plainmore y John Darwin no son de 1640, son de 1800. Entonces hay mucha distancia, ¿no? Y ellos utilizaron un concepto de dispensación que hoy se ha hecho popular en la iglesia evangélica, pero que la Biblia no lo muestra. Así que cuando la Confesión de Westminster habla de diversas dispensaciones, está hablando de las formas en que se manifestaron los pactos de Dios, ¿no? Y básicamente del pacto de Moisés y el pacto con Cristo, ¿no? Pero encontramos en la Biblia el pacto con Abraham, ¿no? El pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David y luego el pacto con Jesús, ¿no? O también podríamos hablar del pacto con los profetas, ¿no? Y con cada profeta, ¿no? Que podría ser también otra opción. Entonces ahí el número se podía extender y más allá de 7 o menos de eso, ¿no? Ya, entonces eh, entendamos ese aspecto, que la dispensación entonces no es, es una palabra que no tiene la misma connotación de las teorías dispensacionales. Las teorías dispensacionales más bien están en contra de lo que enseña la Biblia, que son los pactos, ¿no? Bueno, entonces también aquí hay un trabajo de análisis para investigar, ¿no? Sobre las dispensaciones, el pacto de Dios y las dispensaciones. Capítulo 8 ahora, para ir terminando esta parte. De Cristo, el mediador. Está hablando del mediador, el vicario de Dios, que es Cristo. Agradó a Dios, dice el punto uno, en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Y lo hizo profeta, sacerdote y rey, salvador y cabeza de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Y desde la eternidad le dio Dios un pueblo, ¿no? Que fuera su simiente, ¿no? Y para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces aquí está hablando de este liberador Cristo, el mediador, está hablando del Salvador, ¿no? Y lo presenta como mediador. Bueno, punto dos aquí. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y como Dios igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, ¿no? Tomó sobre sí la naturaleza humana y con todas las propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado, ¿no? Aquí está lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Las debilidades humanas, la naturaleza pecaminosa humana, ¿no? Pero que en Cristo estuvo, pero que no manifestó entonces el pecado, ¿no? Pero estaba sujeto a eso, sujeto a pecado, ¿ya? Y por eso también dice la Biblia que fue hecho pecado por nosotros, ¿no? Fue hecho pecado por nosotros. Bueno, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Dice, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Sí. Eh, y luego dice, así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, un solo mediador entre Dios y
el hombre. Bueno, ahí está explicando este aspecto, ¿no? De que la humanización de la segunda persona, que es el verbo, ¿no? Tomó la condición humana, ¿no? Y aquí muestra esto de la naturaleza humana, pero que también tiene la otra naturaleza que es la divina. Y aquí se une, no dice aquí o no manifiesta esto de la unión hipostática, ¿no? Pero, y lo da a entender, lo da a entender, ¿no? Eh, Porque dice, se unieron inseparablemente en una persona. Ahí está el aspecto de la hipóstasis, ¿no? Em, También dice aquí entonces que por una, pero sin conversión, composición o confusión en una, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. El tercer punto de esta parte que ya vamos avanzando es acerca de la naturaleza humana, ¿no? Unida a la divina, ¿no? El Señor Jesús en su naturaleza humana tenía unida la divinidad, ¿no? Así ¿no? Estaba unida, ¿no? En su naturaleza humana se une a la divina y fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, siendo, pues, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, ¿no? Toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente, maculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, ¿no? Así que el Cristo no tomó para sí mismo este oficio, sino que fue llamado para ello por el Padre, para entonces eh, asumir ese reto, ¿no? De llevar a muchos al Padre, ¿no? Y quien puso en su mano entonces todo juicio y poder y le mandó que desempeñara tal juicio, ¿no? Muy bien. Eso es la capacidad que Dios le da al Hijo, ¿no? Para juzgar. Bien. Eh, lo cuarto es que el Señor Jesús, en la mayor voluntad, ¿no? Con la mayor voluntad, tomó para sí este oficio y para desempeñarla fue puesto bajo la ley, ¿no? La que él cumplió, ¿no? Y padeció los más crueles eventos eh, directamente en su alma y los más dolorosos, el sufrimiento, eh, ese sufrimiento y tormento de Dios, ¿no? Que padeció, ¿no? Ya en su alma y también, por supuesto, en su cuerpo, ¿no? Y los más dolorosos sufrimientos ahí. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción, ¿no? Al tercer día fue levantado entre los muertos y con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, este, eh, también nos da esta propuesta de que eh, con el mismo cuerpo que tenía, sufrió y con el cual también ascendió al cielo y ahí está, sentado a la diestra delante del Padre, o bien pues acostado al Padre, intercediendo, y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles, ¿no? Muy bien, entonces vendrá a juzgarnos, ¿no? Y luego estamos ya en quinto punto, son 8 acá, y ya estamos avanzando y vamos, creo que sí podemos cumplir con el horario, con lo justo, vamos a ver cómo vamos con el horario un poquito apretado posiblemente, pero vamos siguiendo.
¿no? No tengo cronómetro para ver cómo está, pero seguimos aquí. El quinto punto es que el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, ofreció una sola vez por el Espíritu Santo eterno a Dios, ¿no? Eh, ha satisfecho entonces plenamente la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos, ¿no? Eso es la bendición que hemos recibido de parte de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Sexto, aun cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, ¿no? Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo en y por medio de las promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y señalado como como la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo él eh, el mismo ayer y por los siglos, ¿no? O por siempre. Muy bien. Ciertamente, la redención no fue consumada hasta después de la encarnación, ¿no? Después de culminar toda la obra, ¿no? Y de su glorificación, ¿no? Séptimo, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, ¿no? eh, Aunque por razón de la eh, unidad de la persona, lo que es imposible ahora, eh, este, perdón, lo que tiene que ver acá, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, perdón, algunas veces se atribuye en las escrituras a la persona dominada por la otra naturaleza, ¿no? Entonces, Cristo es el mediador, ¿no? Y se manifiesta conforme a esas dos naturalezas, a ambas, ¿no? Que están de una manera unidas, ¿no? Haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, ¿no? Y por razones de su unidad, es lo que trata de interpretar ese aspecto, ¿no? Lo que es propio es de una naturaleza y algunas veces se atribuye en la escritura a la persona dominada por otra naturaleza, ¿no? Bueno, aquí es como buscar a ver qué cosa es la naturaleza, ¿no? En este caso, la naturaleza humana y divina, cómo se manifiesta en un ser humano. Pues no hay otro ser humano que cumpla esas capacidades que tenía Jesús, ¿no? Entonces eso queda ahí. Ahora, a ver, vamos a ver, estamos aquí en el 8, ya hemos hecho esta parte del 4, ya hemos hecho la parte, a ver, eh, de la parte 7 también, ¿no? Y ahora va con la 8. Ya vamos terminando aquí. A, toda, a todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, ¿no? Cristo compró la redención y Él tiene el derecho sobre eso. Y Él tiene el derecho de la gracia también. También tiene el derecho de darla a quien quiera, ¿no? No es del hombre ni de los hombres, sino de Dios, ¿no? Ahora, este, Él compró la redención, pero está intercediendo entonces por los perdidos, ¿no? Revelándoles en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación. La salvación tiene sus misterios, ¿no? Que lo representa muy bien y los evangelios lo muestran bien. Y Pablo también en Romanos nos declara ese misterio, ¿no? Nos muestra las profundidades
de la salvación, ¿no? Otra cosa más que debemos aquí es que persuade eficazmente por el Espíritu de Dios a creer y a obedecer y gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera, ¿ya? Y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa, inescrutable dispensación, ¿no? Y otra vez la palabra dispensación, pero que se utiliza, hemos dicho, en la verdadera dimensión del texto, porque esa palabra aparece en la Biblia, de paso, en Efesios aparece hablando acerca de esta dispensación. Y en esta dispensación Dios ha dado a conocer su redención, ¿no? Su obra, la manifiesta. Eso está hablando entonces de aquello que Dios estableció y que si queremos tener una teoría dispensacional tenemos que hablar solamente de la etapa de los pactos y la etapa de la gracia, punto. No hay más etapas, ¿no? Que tan fantasiosas como que se han analizado y se han metido muy, muy, muy fuertemente en la mente y el corazón de la iglesia. Y es imposible borrarlas. Si uno habla acerca de esto y contraria o niega, ¿no? Esa postura de la visión dispensacional que se tiene, entonces te declaran hereje o que eres un falso profeta o que estás distorsionado o que no estás entendiendo la Biblia, ¿no? Porque hay un lente que se han comprado algunos, ¿no? Que es el lente de la teoría dispensacional, que no permite ver en su análisis concreto a la Biblia. Y el análisis tiene que manifestar este hecho del pacto que Dios hace con los hombres, ¿no? Ese es el punto aquí. Bueno, sí, estamos ya cerrando de alguna manera. Estas pautas son pensamientos abiertos de alguna manera también, analizando un poco cada capítulo de Westminster y que nos encuentra también con pautas aquí importantes, ¿no? Entonces, ya saltan tres a cuatro temas acá para trabajos de exposición, ¿no? Uno tiene que ver con el pecado, ¿no? Que hemos dicho, el pecado, ¿no? La situación, la condición, el concepto acerca de pecado. Lo otro tiene que ver con la predestinación, ¿no? O los decretos de Dios y la predestinación. Uno tercero, este es de la fórmula trinitaria. ¿Cuál debe ser la fórmula trinitaria? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y luego tenemos aquí este aspecto, bueno, el libre albedrío también es otro tema que debemos de marcar, que lo vamos a ver ya la próxima semana, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, esta pauta de el Cristo como mediador, que es el capítulo 8, ¿no? La mediación y su sacrificio, ¿no? ¿No? Y cuán efectivo es, o no, ese es otro tema. Y el otro es el pacto, ¿no? El pacto de Dios, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los pactos de Dios? ¿No? Ese también es un tema a tomar, ¿no? Ese es el... Bueno, ahí estamos. Ya hemos lanzado cinco, cinco temas, ¿no? Eh, Como esto está grabado, ustedes también pueden volver a repetir o volver a plantear. En todo caso, lo repito de nuevo, ¿no? Eh, Uno del tema el pecado, ¿no? El pecado, su condición, su significado, ¿ya? Ese sería un tema de exposición. El otro es sobre los decretos de Dios y la predestinación. Lo otro es la fórmula trinitaria, ¿no? Eh, Formas trinitarias de expresión de Dios. Eh, Luego hemos estado hablando de Cristo como mediador, como el que tiene el sacrificio, ¿no? Y creo que tenemos aquí la caída del hombre también, ¿no? La caída, en que
de qué manera afectó o no afectó la caída humana. Por lo menos Huemita dice que sí, ¿no? Y también tenemos sí, la providencia, también es otra temática importante. Entonces, básicamente tenemos ahí ya hasta 6 temas, ¿no? 5 a 6 temas que podemos trabajar, ¿ya? Muy bien, con esto estamos ya terminando esta parte. Creo que hemos estado una hora un poquito más, ¿no? Tratando de exponer, ¿no? En esta segunda parte, ¿no? Como digo, no tengo un cronómetro para ver el tiempo. Antes se marcaba aquí, pero ya no está ese cronómetro que antiguamente teníamos para mirar el tiempo que va corriendo. Creo que no sé si eso es para cuando uno tiene el Zoom estable o, digamos, o pago, ¿no? Pero no, mm, no lo tenemos así. En todo caso, ya estamos terminando. Y bueno, esto será pauteado de acuerdo a aquello que nuestro hermano que está en la administración, pues trabaja, ¿ya? Vamos a cerrar este espacio, ¿ya? Y la próxima semana continuamos, ¿no? Y prepárense entonces, ya tenemos 6 temas indicados y por ahí podemos ya ir avanzando y también trabajando más. De paso, esto del libre albedrío que viene para la siguiente también podría ser otro tema dispuesto. Todavía serían 7, de alguna manera. ¿Yo? Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿no? Y no sé, de la séptima estamos eh, iniciando exposición y la cuarta y la octava también, ¿no? Vamos entonces así. eh, y así hemos empezado las clases de los jueves para ustedes, porque antes estaban día lunes, ahora estamos jueves. Pues esperamos vernos siempre, ¿no? Dios le bendiga y estamos ahí. Hasta la próxima semana. Bendiciones.